Pues muy buenas tardes de nuevo a todo el mundo. Muchísimas gracias por venir hoy con nosotros a nuestro nuevo webinar, en el que vamos a hablar sobre hosting para Odoo, para aquellos que tenéis interés, ¿vale? Y vamos a dar una pauta y una información para que no os quede ninguna duda y cualquier duda que se os quede. Como siempre, estamos abiertos a abordarla, ¿de acuerdo? Bueno, os presento a los compañeros que vamos a estar hoy presentes en este webinar. Contamos con la presencia de nuestro compañero Alejandro Madueño, del Departamento de Tecnología de Nanobytes. Buenas tardes. Rubén Gutiérrez, que algunos ya también lo conoceréis por aquí, es nuestro director de ventas de Nanobytes. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, va echando la tarde. Jaime, que soy yo, un fiel servidor, aquí para estar presentando con vosotros en este webinar. Y nuestra Cristina Vacas, también del departamento de venta, nuestra compañera. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, aunque la mayoría de los que estáis aquí ya nos conocéis, por si hay algún despistado, vamos a recordaros, ¿vale?, quiénes somos. Nanobytes somos Gold Partner de Odoo, el número 1 de España y tercero del mundo. Actualmente rondamos las 240 referencias, un porcentaje de retención del 94%, ¿vale? Y bueno, nuestras tres cualidades que nos gusta más resaltar, que nos definen, son la calidad, la transparencia y la pasión, ¿vale? Cumplimos con los estándares de calidad 9001, 14001 y 27001, el cual uno de ellos está muy ligado a lo que vamos a hablar hoy, que es el de la ciberseguridad, ¿vale? Transparencia, siempre estamos comprometidos con vosotros en deciros las cosas tal y como son. Y lo que queréis nos lo decís, nosotros nos encargamos de ayudaros a plasmaros la herramienta, y a deciros, bueno, cómo esa implantación, ese proceso, y ayudará en todo lo que os podamos asesorar en vuestro día a día, en vuestro trabajo, ¿vale? De años de experiencia que tenemos ya, y trabajamos con empresas, pues, lo sabéis, de diversos sectores y muchísimos tamaños. También tenemos adquirida la certificación de la versión 18, ¿vale?, que es la más reciente de Odoo. Y voy a dar paso a mi compañero Rubén para que os comente eh, la información básica de cualquier implantación de Odoo que os va a decir a él. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y saludos a todos los oyentes, porque bueno, algunos de ellos creo que nos conocemos, somos sospechosos habituales. Antes de empezar, sí que quería dar un poco de contexto de qué es una implantación de Odoo y qué costes suele tener, ¿vale? Porque muchas veces damos todo por hecho y a nosotros siempre nos gusta empezar un poco por la base y dar un poco de contexto. Como ya sabéis, en Odoo suele haber tres costes en principio, luego hay bastantes costes asociados en función también de las necesidades de cada uno, pues si necesitas módulos o si necesitas desarrollos, pero bueno, por decirlo así, podemos simplificar diciendo que hay coste en cuanto a horas de implantación, que son las horas generalmente que contratas a tu partner. También hay un coste de licencias. Las licencias dentro del ecosistema de Odoo, como todos sabéis, se contratan siempre con el fabricante. Es importante que trabajéis con un partner de referencia y un partner que esté siempre dentro del ecosistema oficial de Odoo, que sea un partner oficial y que os garantiza por lo menos que estáis trabajando con alguien que tiene un tipo de vínculo con el fabricante, con Odoo. Y después un hosting o servidor. El hosting o servidor, si pasa a la siguiente diapositiva, Jaime, todos sabemos lo que es un hosting o servidor. Es un lugar físico virtual donde podemos guardar todo tipo de archivos, bases de datos, imágenes, vídeos, etc, etc. ¿Y qué tipos de hosting hay? En principio, para trabajar con Odoo tenemos la opción de trabajar online o la opción de trabajar on-premise. En la siguiente diapositiva podemos ver qué tipos de hosting hay por Odoo. Lo primero que tenemos que decir, o lo primero que quiero resaltar, es que esto está pensado para toda la licencia Enterprise de Odoo, ¿de acuerdo? Para toda la versión Enterprise. Todo lo que vamos a hablar hoy es prácticamente para Enterprise, aunque para Community también nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra opción de hosting, que luego Alejandro nos podrá dar algún detalle más si alguien lo necesita, pero esto está pensado sobre todo para hosting en Enterprise. Como sabéis, Odoo tiene dos opciones. Odoo tiene la opción
de poder alojar en sus servidores Odoo Online, que esto es la nube de Odoo, que está incluido en el coste de licencia, tanto la versión o en el usuario o licencia estándar, como en la licencia personalizada. En principio no permite ningún tipo de desarrollo, no permite ningún tipo de personalización y tampoco permite la instalación de módulos de terceros, es decir, es una herramienta puramente estándar. Aquí también cabe destacar que tampoco se puede utilizar Studio, ¿vale? Por lo tanto, es una herramienta que no se puede tocar absolutamente nada. Está recomendado sobre todo para pequeñas empresas o para empresas que no requieran de ninguna modificación o que simplemente se quieran acoger a un estándar. Y todo el soporte y mantenimiento de esta infraestructura depende únicamente de Odoo. También tenemos que tener en cuenta que al ser un servicio gratuito, entendemos que el servicio de mantenimiento pues será, digamos que no va a ser premium, ni va a ser, no van a estar 24 horas pendiente de ti, sino que entras en cola, abres un ticket, etc, etc. Al final Odoo tiene muchísimos clientes, tiene muchísimas bases de datos alojadas y no es lo mismo trabajar con un partner como nosotros que podemos dar un servicio mucho más personalizado y mucho más ajustado en el tiempo a trabajar con una multinacional que al final la capacidad de respuesta no suele ser la misma. También tiene Odoo el servicio de Odoo SH, son servidores personalizados también online. Lo único que este servidor no está incluido en el coste de la licencia, ¿vale? Esto se puede directamente desde la página de Odoo, podéis hacer una simulación. Odoo toma como referencia a la hora de parametrizar o de categorizar los recursos por workers, ¿vale? Aproximadamente un worker suele estar entre los 15 y los 25 usuarios, aproximadamente, ¿vale? Si necesitáis algún tipo más de detalle en esto, podéis hablar directamente con Odoo o podéis verlo en su web. Tiene una escalabilidad limitada precisamente por esto, porque la parametrización que tiene Odoo está totalmente estandarizada. Por lo tanto, tener un servidor ad hoc con unos recursos personalizados para nosotros, podemos construirlo a través del espacio que tiene Odoo preparado, pero es verdad que no tiene esa capacidad de poder subir y bajar tan ágil como sí que podemos tener, por ejemplo, nosotros en Nanobytes. Sí que permite desarrollos, sí que permite personalizaciones y también permite instalar módulos de terceros. Además, también incluye un entorno de pruebas dentro del coste y el soporte y el mantenimiento también depende de Odoo. Y después está la versión on-premise, que la versión on-premise es que, como su propio nombre indica, podéis trabajar físicamente en un servidor propio vuestro, podéis trabajar con un servidor de terceros, Azure, Amazon Web Service, o podéis trabajar también con un partner. Nosotros tenemos nuestra propia infraestructura. A continuación, Alejandro os dará un poco más de detalle al respecto. Lo interesante es que es mucho más ágil, mucho más rápido y también nos permite crear instancias mucho más personalizadas para cada uno de nuestros clientes. En este caso, depende un poco de la infraestructura sobre la que trabajéis. Hay clientes que quieren aprovechar su propio servidor. Tengo un servidor de Linux por la empresa que está dando vueltas. ¿Podemos utilizarlo? Hombre, sí. Pero la verdad es que luego todo el mantenimiento depende de ti, todas las incidencias las tienes que resolver por ti mismo y por un coste muy pequeño, tener la garantía de poder trabajar con un partner como Nanobytes que te pueda dar un servicio extra, un servicio casi premium y una atención prácticamente personalizada, creo que es una inversión que merece mucho la pena. Obviamente, todo lo que esté fuera de la instalación de Odoo o del hosting de Odoo, pues obviamente el soporte del mantenimiento de toda la base de datos y de todo ese alojamiento no depende de Odoo, ¿vale? Puede depender de vosotros si lo tenéis internalizado o de vuestro proveedor del servicio. Y la siguiente diapositiva creo que ya le toca a Alejandro, que va a hablar un poco más de las diferencias técnicas de cada una de estas opciones. Alejandro. Exacto, muchas gracias, Rubén. Bueno, para entender las diferencias, digamos, que tienen estos tres tipos de hosting, hay una serie de características principales que, digamos, diferencian el para qué se usan o las ventajas que tienen una respecto a las otras, ¿vale? Hay que entender que estos tres tipos de hosting tienen vienen de distintos modelos
¿vale? En el caso de Odoo Online es simplemente un servicio, ¿vale? Odoo ofrece un servicio como servicio, es decir, ofrece el poder tener tu propio entorno, pero no vas a poder gestionarlo en cuanto a infraestructura de ninguna forma. Además, tampoco vas a poder tener tus módulos personalizados ni ningún tipo de integración externa. En el caso de Odoo SH, es una plataforma como servicio. Mantiene, digamos, el ecosistema de Odoo, se mantiene el ecosistema de Odoo, pero Odoo te ofrece una plataforma con la que tú puedes gestionar tu propio entorno. En este caso, ahí ya sí se podría tener módulos personalizados, como bien ha comentado mi compañero Rubén, y algunas integraciones externas y algunas integraciones con la API, ¿vale? No obstante, digamos, el tipo de hosting on-premise es el más flexible, es el más personalizable y es un poco el que da el control total del entorno. Ya no solo a nivel de módulos personalizables, sino integraciones de todo tipo. Otra característica que no se suele tener muy en cuenta, pero que a nivel personal como técnico considero bastante importante, es el coste a medio largo plazo. El coste a medio y largo plazo es algo que no se suele tener en cuenta porque básicamente cuando viene un cliente y, digamos, dice, vale, pues quiero un entorno, ¿cuánto me va a costar? Ese coste a corto plazo suele ser el principal, el que uno se deja llevar por él. Pero no solemos pensar en cómo puede evolucionar nuestro entorno de Odoo, ¿vale? El coste a medio y largo plazo en Odoo Online y Odoo SH está bastante limitado en el sentido de, en Odoo Online está muy limitado por el número de usuarios y en Odoo SH, como ha comentado Rubén, se puede, digamos, modificar una serie de parámetros, se pueden contratar una serie de recursos, entre comillas, que son los workers, para aumentar el rendimiento del entorno. No obstante, en on-premise al final siempre acaba siendo más controlable y más económico en grandes despliegues si se planifica bien. Otra característica bastante interesante son en cuanto a backups y restauración de copias. Odoo Online y Odoo SH, al estar, como comento, en el ecosistema de Odoo, tiene su gestión de copias de seguridad y es privada. El cliente no puede controlar nada con respecto a esas copias, pero en Odoo SH sí que es verdad que la plataforma permite un historial en el que tú puedes acceder, crear copias manualmente, descargarlas, etcétera, etcétera. En on-premise sí que es verdad que depende de la implantación, pero al depender de la implantación te permite, pues, en el caso, por ejemplo, de nosotros, como comentaré más tarde, te disponer de copias horarias, te permite de tener copias todos los días, o sea, te permite, digamos, saber con seguridad de que tus copias van a estar accesibles y disponibles para cuando las vas a necesitar. Y al final un poco lo que comento, la escalabilidad con respecto al coste a medio y largo plazo, en Odoo Online es bastante limitada, en Odoo SH es moderada por el tema de los parámetros que puedes modificar y en on-premise al final es lo que quieras pagar y la chicha que le quieras meter a Odoo la vas a poder tener, básicamente. Aquí, ¿te puedo hacer una pregunta, Alejandro? Sí, cuéntame. Es que no sé, esto no lo conozco, pero no sé si te da la posibilidad Odoo de poder hacer upsell o downsell, o sea, aumentar o disminuir recursos mensualmente, por ejemplo. Odoo Que nosotros Online, sí, con nosotros sí lo puedes hacer. Odoo Online imagino que no, pero en SH. en SH, a ver, entiendo que a nivel de, o sea, hay tres tipos de parámetros principales, ¿vale? Están las builds, digamos, que son los entornos que vas a tener, por si quieres tener, me lo invento, un entorno de producción y otro de prueba, ¿vale? Ujú, Están los workers, que al final es lo que has comentado, es simplemente, esos workers a nivel interno están asociados a una serie de recursos ujú. que corresponden con 20, 25 usuarios cada worker y después está el espacio en disco. Diría que en cuanto a los workers y las builds no habría ningún tipo de problema en cuanto a para bajar, digamos, el valor de esos parámetros. En cuanto al espacio en disco, depende. O sea, si al final tienes contratado 200 gigas y estás usando los 200 gigas o 190 gigas y quieres bajar, ya no sé hasta qué punto Odoo SH permite eso por razones obvias, básicamente. Ujú, Al final, y en cuanto a on-premise, sí que puedes bajar, subir, puedes hacer un poco lo que quieras, realmente. ujú.
Vale, pues si continuamos con la siguiente, básicamente aquí en Nanobyte nosotros categorizamos los entornos en función de una serie de parámetros, ¿vale? Tenemos una serie de paquetes que ofrecemos al público, que empezaría desde el menor al mayor y que, digamos, usamos como valor de referencia el tipo de la cantidad de usuarios, ¿vale? Los recursos principales básicamente serían la CPU, la RAM y el espacio en disco, y es un poco lo que aparece ahí, ¿vale? Principalmente tenemos del D1 al D4, ¿vale? Pero además de tener del D1 al D4 ofrecemos más opciones. ¿Qué quiere decir? Puede venir, por ejemplo, un cliente con 3 usuarios, pero que por la carga de trabajo que tenga necesita 16 GB de RAM, no, 32 GB de RAM y 16 CPU, y a lo mejor necesita 1 TB de espacio en disco, me lo invento. Pues en ese caso, el tipo de instancia no sería un valor determinante para saber cómo montar el entorno de Odoo, qué características hardware va a tener que tener ese entorno. Al final, es como comento, este tipo, el número de usuarios es algo orientativo. Entonces, nosotros desde Nanobyte, en algunos casos más concretos, más específicos, sí que solemos realizar un estudio del entorno, de las necesidades que requieren, de los flujos de trabajo, a nivel más general y a nivel más específico, un poco para determinar a nivel eso de recursos qué va a necesitar o qué es lo mínimo para que funcione bien, digamos. Si nos vamos ya a la siguiente diapositiva, básicamente un poco más a nivel general de lo que tenemos. Actualmente en Nanobyte operamos en 2 data centers, situados los dos en Madrid, que son IPcore y Spanish, y básicamente en esos data centers se encuentra nuestro clúster de Kubernetes. Aquí quiero hacer una pausa porque, claro, cuando hablamos de clúster de Kubernetes queda muy bonito, pero mucha gente no entiende lo que es un clúster, no entiende lo que es Kubernetes, no entiende lo que son los contenedores. Entonces, por ir comentando un poco cada concepto. Un clúster básicamente consiste en un conjunto de servidores o equipos conectados, ¿vale? Interconectados, que trabajan al unísono, como si fueran un solo equipo. Es decir, por ejemplo, los 4 ponentes, ahora puedo coger yo los 4 ordenadores, ¿vale? Dejarlos en una mesa, interconectarlos de tal forma en la que pueda ejecutar servicios para que si un ordenador de los 4, por ejemplo, se cae, ese servicio siga ejecutándose en los otros 3 ordenadores. O, por ejemplo, para balancear la carga en función, pues eso, de la carga que tenga el equipo. Entonces, un clúster es eso. Ahora, Kubernetes es una arquitectura de múltiples nodos de cómputo, ¿vale? Está pensada para clústeres, que como comento, al final está pensada para clústeres en alta disponibilidad, con una escalabilidad en función de ya no solo recursos, sino otra serie de parámetros, y una gestión automática de fallos basada en contenedores. ¿Qué es un contenedor? Básicamente, cuando hablamos de contenedores, hablamos de unas cajitas pequeñitas, digamos, que contienen lo justo y necesario para que un servicio pueda funcionar correctamente. Estas cajitas permiten, ya no solo a nivel de manejo y gestión para el administrador de sistemas, facilidad, sino que además permiten portabilidad. ¿Qué quiere decir? De esta forma no se da el típico problema de, oye, pero es que en mi ordenador o en mi servidor funciona y en el tuyo no, o viceversa. Con los contenedores se puede evitar todo eso. Al final el contenedor es eso, es una cajita con un pequeño sistema operativo dentro, con lo básico y necesario para funcionar en cualquier lado. ¿Vale? Aparte de los contenedores, otra de las propiedades que considero que son bastante importantes, un poco de la mano con esa portabilidad, es que se puede replicar o se puede copiar muy fácilmente. ¿Qué quiere decir? Imaginemos el caso de un cliente, sí, un cliente que tiene su entorno y quiere probar una integración.
Claro, todas esas pruebas con integraciones o con módulos de desarrollo y demás no se deben de hacer en producción por lo que pueda pasar, básicamente. Entonces, al funcionar con Kubernetes, y en este caso con contenedores, lo que hacemos es coger ese entorno del cliente, ese contenedor, desplegar otro contenedor igual, con, digamos, una serie de parámetros para que esté anonimizado, para que no tenga salida al exterior, y con ese contenedor clon se realizan las pruebas. Entonces, de esa forma, nos aseguramos que de manera fiable todo lo que vayamos a implementar en producción, habiéndolo probado antes en el contenedor, digamos, de prueba, va a funcionar en producción, ¿vale? Actualmente nuestro clúster de Kubernetes posee una disponibilidad del más del 99%. Estamos en la versión 7, de hecho la versión 7 tiene alrededor de 6, 7 meses, cosas así, o sea, no tiene ni un año. Entonces, y de hecho, desde que salió o sea, desde que, digamos, estrenamos el nuevo clúster, no se ha caído de ninguna vez, o sea que es buena señal, vaya. Y aún así, a pesar de tener tan temprana edad, digamos, el clúster actual, ya estamos diseñando y desarrollando la versión 8. Por otra parte, en cuanto a recursos físicos totales que tiene el clúster, estamos trabajando con alrededor de 90 nodos de cómputo, pensando incluso en hacer un por 2, digamos, en los próximos 6 meses, cosas así. Esto hace un total de unos 720 núcleos de CPU y 5 teras de RAM. Actualmente, básicamente, estamos alojando 570 entornos de Odoo, ¿vale? De los cuales 316 entornos son de producción. Entonces, todo ese tipo, o sea, la magnitud, digamos, de poder desplegar tantos entornos de forma simple es gracias, digamos, a la gestión de Kubernetes. Al final, Kubernetes es eso, es un orquestador de contenedores que permite desplegar microservicios, en este caso Odoo, por ejemplo, de forma fácil y sencilla. Otro aspecto, digamos, que puede interesar es el respaldo de datos. El respaldo de datos que tenemos ahora mismo es a distintos niveles. Es decir, actualmente la información que tenemos en los entornos están divididos en distintas réplicas, con un plan de copia extenso, tanto horarias como diarias, como semanales, mensuales. Ese respaldo de copia además está respaldado por otros servicios aparte que también guardan copias sobre las copias. Entonces, actualmente tenemos un respaldo de copias bastante extenso, por lo que pueda pasar. Más allá de un poco a nivel técnico, o detalle del clúster, digamos, sobre todo en el área de sistemas del Departamento de Tecnología, ofrecemos un servicio de guardia de atención al cliente todos los días del año, las 24 horas del día. ¿Qué quiere decir el servicio de guardia? El servicio de guardia básicamente consta de una serie de personas estando atentas a las alertas que puedan llegar, al teléfono móvil, etcétera, etcétera, por si algún cliente o algún entorno o surge algún problema, básicamente, y estamos un poco para resolver ese tipo de problemas. Ya no solo a nivel de disponibilidad del entorno, sino también a nivel de importancia en el flujo del trabajo. Es decir, tenemos algún cliente, por ejemplo, que su flujo principal de trabajo es el envío de pedidos. Entonces está recibiendo todo el rato pedidos y Odoo simplemente se encarga de gestionar una cola de pedidos con la que básicamente ya realiza otra serie de cosas. Alguna vez nos han llamado de, oye, mira, el entorno está bien, pero la cola de pedidos no funciona. O sea, se me ha quedado atascada. Pues ese tipo de problemas, ese tipo de incidencias que pueden generar una disrupción en el trabajo normal del cliente, lo gestionamos. Aparte de eso, no solo resolvemos problemas, también estamos continuamente monitorizando el clúster, ya no solo en cuanto a un sistema de alerta bastante complejo que tenemos, sino
Estamos continuamente viendo un poco parámetros o detalles, tanto a nivel Perdona, general. ¿puedo hacerte una Dime. pregunta? Sí, dime. ¿Es normal que Odoo se ralentice con muchos usuarios? Ahora que comentabas que se trababa un poco. Depende de muchas cosas. A ver, en el caso, por ejemplo, de on-premise, depende de bastantes factores. Si tienes muchos usuarios, o sea, normalmente nosotros cuando tratamos de ver los problemas de lentitud, tratamos de acotar un poco el problema. O sea, nosotros no creemos en una lentitud general. Tratamos de acotar el problema, vale, ¿qué flujos son los que más carga tienen? Pues en base a X flujos de trabajo que tengan más carga, realizaríamos un estudio de, oye, pues mira, este y este flujo tienen bastante carga. Vale, vamos a realizar un estudio. ¿A nivel de qué? Puede ser a nivel de código, a nivel de base de datos, a nivel de sistema, porque a lo mejor ese flujo concreto requiere una serie de recursos del sistema y requiere que le metamos más chicha, básicamente. Entonces, no diría que es tanto por el número de usuarios, sino a lo mejor qué trabajo están realizando ese número de usuarios. ¿Me explico? Sí, sí, entiendo. Gracias, Valeria, por tu pregunta. Bien, entonces, como estaba comentando, básicamente estamos monitorizando de forma continua el clúster, además de realizando tareas de mantenimiento preventivo de forma periódica, ¿vale? Al final, en el área de sistemas, tanto mis compañeros como yo, estamos bastante cualificados como pues, para realizar todo tipo de intervenciones, tanto intervenciones para solucionar problemas como para intentar que en un futuro no surjan otro tipo de problemas. Y al final es un poco eso. Cada vez más hay que ir realizando más intervenciones de distintos tipos, porque al final cuanto más crece la infraestructura, digamos, más intervenciones o de forma más periódica hay que realizarlas. Pero en el último año hemos crecido al doble, diría yo, en el área de sistemas. Entonces, digamos que apostamos mucho por la infraestructura, ya no a nivel general en Nanobyte, sino en el área de sistemas apostamos mucho por nuestra infraestructura y la tratamos con cariño, vaya. Por otra parte, he hablado antes de los contenedores y como he comentado, los contenedores tienen una especie de sistema operativo muy básico con el que funciona ese servicio. Este sistema operativo básico lo conocemos como imágenes, ¿vale? Actualmente nosotros permitimos versiones de Odoo desde no sé si corregidme si me equivoco, desde las 10 hasta las 18, tanto en Enterprise como en Community. Estas versiones de Odoo las desplegamos con imágenes propias. Son imágenes que hemos realizado distintas pruebas, distintos estudios y son imágenes pues personalizadas, digamos, para que Odoo funcione a su máximo rendimiento. No obstante, también también ofrecemos a distintos clientes gestionar sus imágenes propias. Al final nosotros tenemos nuestras imágenes de Odoo, pero puede venir algún cliente, por ejemplo, que requiera que su contenedor de Odoo tenga un cambio a nivel de sistema operativo por X o por Y, a lo mejor por una integración. Todo ese tipo de gestiones las permitimos y las gestionamos, básicamente. Eso es lo que, digamos, son las personalizaciones a bajo nivel. Y ya siguiendo con lo siguiente, mi compañera Cristina. Gracias, Alejandro. Pues yo quiero recapitular y hacer un resumen de un poco todo lo que Alejandro os ha contado, ¿no? De por qué trabajar con nosotros y qué ofrecemos. Creo que una de las cuestiones más importantes o la ventaja, ¿no? que podemos aportaros es sobre todo el cumplimiento de los estándares a nivel internacional, cumpliendo pues, la normativa ISO 27001, como decía Jaime al principio de este webinar, de ciberseguridad. Esto es súper importante para proteger la información vuestra y de vuestros clientes y también sobre todo para minimizar los riesgos de filtraciones, pérdidas de información o accesos pues, no deseados.
También, pues bueno, como habéis visto, tenemos un sistema de seguridad propio, gestionamos nosotros el mantenimiento sin ningún tipo de intermediario, lo que nos permite tener pues, el control absoluto de toda la infraestructura y de poder dar esa respuesta más eficiente por nuestra parte. También muy importante, que lo ha comentado Alejandro, la facilidad que ofrecemos a la hora de escalar en cualquier momento para aumentar o disminuir recursos. Al final lo que queremos es que tengáis una solución de seguridad que esté desarrollada o que esté adaptada a vuestras necesidades y que también pues, podáis aumentar o disminuir sin complicaciones. No tenemos permanencia en nuestros servicios de hosting. Es una suscripción mensual que podéis contratar y ir cambiando o adaptándolo en base a lo que necesitéis. También, por otra parte, en el caso de trabajar con nosotros, como aquí hay presente algunos de nuestros clientes, estar alojado en nuestra infraestructura, vuestro DU, permite al consultor pues, que acceda más fácilmente, también a la hora de instalar algún módulo propio, pues por ejemplo, para aquellos que no lo conozcan, nuestra suite extendida de contabilidad para la contabilidad española en Odoo. Esto pues permite un acceso más sencillo, más ágil a la hora pues, de esa instalación y manejo de la herramienta. Creo que ahora, Muy bien, y ahora sí, el caso ¿no? de ejemplo que va a comentar Jaime para aclarar un poco sí, la idea. ahora nos gustaría entrar en una dinámica de participación con los asistentes y bueno, vamos a presentar 2 casos de consultas de las que, por ejemplo, en el equipo de ventas nos encontramos día a día y nos gustaría que nos respondierais por chat cuál creéis de dentro de las opciones de hosting que hemos explicado antes, cuál sería la más adecuada en cada uno de los casos, ¿vale? Lo ponéis y luego al final nuestro compañero Alejandro, que es experto en la materia, pues nos dará las soluciones que pueden adecuarse más a cada casuística, ¿de acuerdo? El caso 1, comestibles la despensa. Tengo 3 locales pequeños, lo que llamamos supermercados de barrio. En cada uno de ellos tengo 2 personas trabajando. Mis flujos de trabajo son sencillos y lo único que tengo que controlar son mis ventas, compra a proveedores y control de inventario. Me he informado en Nanobyte y dicen que todo lo que necesito Odoo lo cubre y de sobra, con sus funciones nativas. Y ahora, ¿qué opción de hosting es la que debería elegir de las que me presentáis? ¿Qué se os ocurre a los asistentes? ¿Nos ponéis por el chat alguna de las ideas que se os pueden ocurrir? Bueno, ¿Animáis? podemos romper el hielo nosotros, ¿no? Yo es que aquí la respuesta es depende, Jaime. ¿Tienes TPVs? Sí, sí, claro. En los supermercados tenemos TPV. Vale. A ver, yo a nivel personal como técnico, ante cualquier pregunta siempre elegiría el on-premise, pero claro, yo a nivel como administrador de sistemas. En este caso, al tener TPV o sea, al final el entorno que se plantea no debería de ser no debería tener mucha carga, no tiene muchos usuarios, no debería de ser un entorno excesivamente grande. Pero al final no se sabe. No sabemos si a lo mejor después va a querer un módulo de terceros o va a querer una integración, por muy básica que sea, para su día a día. Entonces, si no va a requerir ninguna integración con seguridad, no va a requerir de nada, en absolutamente nada, cualquiera de los 3 tipos de hosting le valdría. Si no está seguro, yo me decantaría un poco por on-premise, por ir a lo seguro, básicamente. Nosotros desde el departamento de ventas siempre decimos lo mismo, que la decisión de elegir con qué servidor trabajar es de cada cliente, con el que cada uno se sienta cómodo. Nosotros sí que es verdad que siempre exploramos las opciones, le damos la información a cada cliente para que tome la decisión con toda la información, pero en este caso yo coincido con Alejandro, ¿eh? Yo, si fuera mi negocio, yo me iría a on-premise, vamos. Al final Bueno, y tenemos nunca se sabe lo que puede pasar. Todo el mundo También espera puedes, crecer, digamos, en su negocio, entonces, también puedes cambiar, ¿eh? Es decir, puedes empezar en Odoo SH y luego puedes probar los servidores de Nanobytes y decir, oye, pues me voy para allá. claro. Ujú. Y bueno, tenemos otro caso que
vista vuestra respuesta anterior, nos podemos anticipar un poco también a esta respuesta, pero caso de maquinaria de limpieza Iron, una empresa con 50 personas en plantilla, con lo cual va a necesitar unas 50 licencias, está en crecimiento. Quiere Odoo para integrar todo en su trabajo, procesos de fabricación, proveedores, ventas, el CRM para los comerciales. En Nanovate le han dicho que es una implantación densa y que tendremos que revisar los flujos de trabajo. Es posible que haya que conectar algunos otros programas a Odoo y algún desarrollo. ¿Qué opción de hosting sin duda sería la más acertada en esta ocasión? Yo de nuevo, bueno, no sé si, si quieren responder por el chat. Si No, se no arranca quiere. alguien, estaremos encantados. Bueno, pues entonces voy a romper el hielo yo en este caso. Yo de nuevo me decantaría por Odoo en Premise y en este caso con más razón. Al final, una empresa con 50 personas en plantilla, en la que suponemos que van a acceder todos al Odoo, con distintos flujos de todo tipo, con integraciones de terceros, desarrollo, es mucho más cómodo on-premise. Sobre todo, más que nada, porque al final Odoo SH te ofrece la plataforma y tú, si eres técnico o si tienes unos técnicos en plantilla, pues puedes hacer, no lo que quieras, pero puedes hacer bastantes cosas interesantes. Pero si no, si tienes que recurrir a un partner, por ejemplo, como nosotros, es mucho más cómodo on-premise porque eso, te olvidas un poco te dejas guiar. Al final te deja, digamos, el trabajo a nosotros como, por ejemplo, como expertos que somos, y nosotros nos encargamos ya de guiar en cuanto a, vale, pues, cómo podemos, en cuanto a la toma de decisiones, digamos, más a nivel técnico y funcional. Muy bien. Pues visto estos casos prácticos, Alejandro, si nos puede hablar un poquito de las migraciones de la infraestructura de un hosting a otro en las diferentes direcciones de los hosting que hemos hablado. Básicamente, como ha dicho Rubén hace nada, básicamente se puede pasar, o sea, cuando se elige un tipo de hosting, no necesariamente nos tenemos que quedar estancados en ese tipo de hosting, podemos migrar la infraestructura a otro tipo. Esto es algo que no mucha gente lo tiene en cuenta desde el principio, ¿vale? Porque al final es importante a la hora de seleccionar el tipo de hosting si en un futuro vamos a tener que migrar. Es decir, mucha gente a lo mejor ve que en odoo.com les va bien o en odoo.sh les va bien y no piensan en, vale, tenemos un proyecto desde cero, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿Qué tipos de flujos vamos a tener que adaptar? Como hemos dicho, integraciones con terceros, etcétera, etcétera. Entonces, primero, a la hora de elegir un tipo de hosting, tendremos que pensar en, vamos a tener que cambiarnos en un futuro. Y ahora, en el caso de tener que cambiarnos en un futuro, diariamente me llega, yo diría que sí, diariamente me llegan clientes que a lo mejor tenemos que migrar su infraestructura y demás, desde cualquier tipo de hosting, desde un on-premise de otro partner hacia nuestros servidores, o desde Odoo SH hacia nosotros, etcétera, etcétera, que me preguntan siempre lo mismo. Al final, la pregunta por antonomasia es ¿qué tiempo me va a llevar? Voy a tener desarrollo hechos, los voy a perder, las API las voy a perder. Esto es un poco dependiendo de muchos factores. En cuanto a lo del tiempo, nosotros en Nanobyte seguimos una serie de un proceso, digamos, un procedimiento para migrar hacia nuestros servidores que básicamente es muy simple, consiste en, vamos a realizar primero una migración de pruebas, ¿vale? Donde vamos a trasladar toda la información o el entorno del cliente, independientemente de si está on-premise, online o en otros servidores, on-premise, online o en Odoo SH, perdón. Vamos a trasladar su información, vamos a montar nosotros un entorno en nuestros servidores y vamos a probar. Vamos a realizar todo tipo de pruebas, vamos a realizar todo tipo de cambios para, digamos, dejar el entorno funcional y de la mejor forma o lo más acorde a cómo está en producción, ¿vale? Una vez que se migra y se valida, digamos, después de las pruebas y demás, el entorno de pruebas, pasaríamos a la migración de producción.
Esta migración de producción requiere, digamos, la participación activa del cliente y al final es, digamos, la parte más corta, pero la parte más crítica, porque migras producción. No obstante, el tiempo, digamos, como comento, el tiempo de las migraciones, lo que más tiempo consume es las pruebas. No sabemos, digamos, nunca se sabe cuánto va a durar una migración hasta que te metes a montar el entorno de prueba, básicamente. ¿No ha pasado con algún cliente o sí, algún cliente que no ha venido y ha dicho, venga, quiero irme a vuestros servidores? Y en mi caso personal, revisar sus servidores, estar en un UDU 10 o algo así, en unos servidores con una deuda técnica bastante elevada, con muchas integraciones de terceros sobre otros servidores en su infraestructura a nivel interno. O sea, ese tipo de migraciones sí que pueden conllevar bastante tiempo. Sin embargo, normalmente al final es un copiar y pegar. O sea, si va a pasar, por ejemplo, de Odoo Online, es copiar y pegar literalmente. Si va a pasar de Odoo SH a On-Premise, a lo mejor conlleva un poquito más de complejidad, pero por el simple hecho de que tienes que tener en cuenta los módulos de desarrollo y poco más. O sea, realmente la información con relación a la API, con relación a las integraciones de terceros, las copias de seguridad, etcétera, etcétera, no se debe de perder. Al final, la copia de seguridad, por ejemplo, Odoo SH tiene su gestión de copias, pero si se mira uno de Odoo SH a On-Premise va a tener otra gestión de copias. Y en Odoo SH, siempre, por el historial, digamos, de copias que permite la plataforma, se pueden rescatar las copias antes de terminarse de migrar, por ejemplo. O sea, al final, el migrar la infraestructura, al migrar el hosting, digamos, el entorno de hosting, no requiere mucha complejidad por cómo está montado Odoo y digamos, por el proceso, sobre todo, que en nuestro caso aplicamos. Alejandro, ahora que acabas de mencionar el entorno de pruebas, tenemos una pregunta en el chat de Valeria también, diciendo que si quiere un entorno de pruebas, ¿se tendría que pagar aparte o no sería necesario? A ver, en Odoo, ¿vale? En Odoo como servicio se pueden tener varias bases de datos, ¿vale? A ver, en Odoo como servicio se pueden tener varias bases de datos. Lo que ocurre es que nosotros nos recomendamos tener varias bases de datos en producción, ¿vale? Mucha gente o muchos partners lo que hacen es, en los entornos de los clientes, pues tienen una base de datos, en el mismo entorno, tienen una base de datos para producción y otra base de datos para pruebas. Eso a la larga genera problemas. Nosotros ofrecemos tener un entorno de test contratado aparte para evitar ese tipo de problemas, para, digamos, dejarlo como un entorno aparte. O sea, cuanto más separado esté el entorno de producción, mejor. Es verdad que los costes con respecto a test a producción varían bastante. Al final no es lo mismo un cliente que necesite, que tenga 100 usuarios, por ejemplo, y necesite un D4, y que además necesite un entorno de pruebas. El entorno de pruebas no necesariamente tiene por qué ser un D4, a lo mejor puede ser un D1, un D2. O sea, el coste, digamos, del entorno de pruebas, sí, tiene un coste, pero suele ser bastante inferior al de producción. Vale, perfecto, muchas gracias. Y bueno, ahora nos hemos adelantado un poquito a las preguntas más frecuentes que suelen surgir en este tipo de casos del que estamos hablando del webinar sobre el hosting, ¿vale? Una de las preguntas es que si hay permanencia en nuestros servicios de hosting, ¿vale? Esto creo que ha respondido Cristina anteriormente, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Como he comentado antes, no hay permanencia y luego pues hay la posibilidad de cambiar, de aumentar o disminuir recursos en el hosting. Vale, muy bien. Aprovechamos para leer una preguntita que tenemos en el chat también, como estas también las vamos a leer, que las tenemos en pantalla. Javier Sánchez nos pregunta,
nos comenta, nosotros usábamos Odoo SH y recientemente nos hemos migrado a vuestro server. ¿Tenéis un sistema de entorno de desarrollo tipo Odoo SH con el editor Jupyter y demás? No, actualmente no. A ver, nosotros, digamos, disponemos de una plataforma que la ofrecemos a distintos clientes, que es Rancher. Al final, esa plataforma, digamos, te permite de alguna forma poder gestionar tu entorno en cuanto a apagarlo, entenderlo, modificar ciertos parámetros, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, no es algo que solamos, no es algo que ofrezcamos de forma normal porque no todos los clientes lo requieren. Pero sí que es verdad que a lo mejor se da algún caso de que un cliente quiere tener el control total sobre su entorno. Vale, pues en ese caso sí que le podemos ofrecer bajo una serie de condiciones dicha plataforma. Vale, pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Javi, por tu pregunta. Animamos a todos a que nos las dejen también por aquí, por el chat. Y bueno, la siguiente pregunta sí que se ha contestado antes, el tema de la ralentización de usuarios. Al tener muchos usuarios, ralentización de Odoo con muchos usuarios, perdón. Y pasamos a la siguiente. ¿Existe un servicio de atención al cliente de 365 días del año, 24 horas, los 7 días de la semana? Creo que Sí, también la hemos contestado. sí, no pasa nada, pero como he comentado, al final nosotros tenemos nuestro servicio de guardia y ya no solo nos encargamos de resolver problemas, sino que también nos encargamos de estar monitorizando de forma continua todos los sistemas y eso. También, por ejemplo, lo que solemos hacer, o sea, en nuestro sistema de alerta, como he comentado anteriormente, envía alertas desde muy nivel general a nivel más específico. A lo mejor también nos llegan alertas de entornos de cliente, por ejemplo, que se están quedando sin espacio en disco o que la base de datos está usando mucha CPU o mucha RAM. Todo ese tipo de alertas nos encargamos de gestionar a nosotros y avisar al cliente de forma ágil para evitar todo tipo de problemas. Vale, Juan José nos pone qué pasa si se os quema un CPD. Al final, al tener dos CPD, y por cómo está montada la arquitectura de Kubernetes, digamos, en el caso de que se nos queme un CPD, Kubernetes solo se encargaría de, digamos, balancear la carga, ¿vale? Balancearía todos los entornos de un cliente, del CPD que está ardiendo, al CPD en funcionamiento, digamos. Al final, el cluster de Kubernetes y el tener dos CPD en distintas localizaciones geográficas permiten tener resiliencia en cuanto a todo tipo de desastres. Muy bien. De todos modos, los CPD, que yo he estado en uno de ellos, es un edificio anticatástrofes No, y sí, sí. antiataque nuclear. O sea, es una pasada, ¿eh? No Sí, sí, penséis que sí. está en mitad del campo ahí en una nave. No, no, no. Y se está bastante fresquito también, Muy mencionar. fresquito, sí. Y en verano y en invierno, da igual cuando vaya. Sí, sí, sí. Perfecto, pues no sé si algún asistente le gustaría trasladarnos alguna pregunta más. Yo incidir un Estamos... poco en la idea, Jaime, perdona, que comentábamos al principio de trabajar siempre con un partner de garantías y que sea oficial, porque nos encontramos, por desgracia, con cierta frecuencia clientes que trabajan con partners o con proveedores de servicios que no son oficiales y luego a la hora de hacer las migraciones, esos proveedores pueden poner algún tipo de problema, incluso pueden llegar a secuestrar bases de datos. Entonces, si trabajáis dentro del ecosistema de Odoo, siempre con un partner oficial, siempre con proveedores oficiales, que eso os va a dar garantías de que siempre vais a poder elegir con quién queréis y con quién podéis trabajar. Perfecto, Rubén, muchas gracias. Pues nosotros hemos llegado ya al final del webinar. Como siempre, os damos las gracias por asistir, por escucharnos y por participar, los que habéis participado. Cualquier duda nos podéis escribir a venta@nanobyte o llamarnos al teléfono que aparece en pantalla o buscáis Nanobyte y vais a tener nuestro contacto también en nuestra web. Y queremos invitar al próximo webinar, el 28 de mayo, Odoo sin sorpresas, todo lo que necesitas saber. Vamos a hablar sobre las licencias de Odoo, las diferentes
licencia de Odoo que tenemos y vamos a hablar un poquito sobre nosotros como partner y nuestro papel y por qué destacamos en este ámbito. Y Jaime, nos has dicho que viene Odoo, viene el fabricante a nuestro webinar. Efectivamente, vamos a contar con la presencia del fabricante de Odoo. Muchas gracias, Rubén. Seguramente venga nuestro partner manager y venga gente importante de Odoo. Y para los que sois clientes, que hay alguno por aquí, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda, podéis abrir siempre un ticket a soporte o podéis hablarlo con vuestro consultor de cabecera, con vuestro jefe de proyecto, ¿vale? Cualquier cuestión relativa a vuestro servidor, a vuestra instancia, a vuestra base de datos, con toda confianza, vuestro punto de contacto siempre es el mismo, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todo el mundo. Muchas Gracias, gracias, Carmen. Jaime. No ha estado mal el Gracias. Muchas estreno, gracias. ¿eh? Muy Buenas bien, tardes a Jaime. todos. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Adiós.